Desde Madrid, 10 de la noche, 8 minutos, vamos a tener invitada a nuestra escritora Iris Márquez, todas las redes y hacernos diestras con las redes. Espero, bueno, que tengas tu libro en mano para que puedas mostrarnos el libro que va a la feria. Yo te envié la invitación. Si sigues mi invitación es más fácil porque así nos vamos a ver las dos. Si yo sigo tu invitación es probable que no me vea yo. Entonces, ya yo te envié la invitación, vas a verla en pantalla, que yo te la envié y la recibes. Porque si yo recibo tu invitación, es probable que no nos vamos a ver ambas, entonces más complicado. Así que recíbela, espero a que tú recibas la mía y te sumes a esa invitación, ¿ok? Y, y nos podamos ver las dos y conversar. Iris Márquez es venezolana, así que no puede unirse, vamos a enviarla de nuevo. Es venezolana del estado Aragua, es bióloga con magíster en biología y ha trabajado en investigación en Venezuela y tiene ya 2 libros eh, en su haber que han llegado a los primeros puestos. Ya te envié la invitación, tienes que apretar allí en la pantalla para que nos podamos ver. Si yo... Ah, era que no me estaba siguiendo. Si no me... Claro, ha comenzado a seguir. Claro, ahora voy a volverte a invitar. Ahí está la invitación. Por algún motivo tal vez habías dejado de seguir y ahí, claro, no te iba a llegar la invitación, por supuesto. Hola, jabones naturales. Hola, Jordi. Hola, Marta Cuarta. A ver. Ya debe estar uniéndose Iris. Sí, te llega en la parte de abajo, vas a ver la cámara con un puntito y te dice, Soraya te está invitando, entonces ahí lo subes, ahí apretas y la aceptas. Allí está. A ver, bueno, voy a aceptar tu invitación. Espero que nos veamos ambas. Paciencia. A ver, sí. Yo estoy aceptando tu invitación. Dice que no puedes unirte. No sé por qué razón. A ver. Sí. Ah, Hola, amiguita. No, es que eso hola. no me salía. Disculpen y discúlpame. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia. Acuérdate que este es satélite y somos millones de personas detrás de las redes. Son conexiones que envían Mira, lo un que satélite pasa, y el satélite sí, responde. lo que sí te estaba siguiendo, pero en esa tocar de botones le Ah, di para ver si por fin se conectaba, pero yo te sigo en todas las redes, en toditas. claro, no No sé. hay ninguna que no deje de seguir. Yo también te sigo en todo. Qué bueno, Iris, verte. ¿Cómo estás? Que vienes corriendo porque sé que vienes de tu trabajo. Claro, tenemos que hacerlo a esta hora por la diferencia de horario. Después ya se nos hace muy tarde. Aquí son 10:15 y allá son las 4:15. Sí, ¿Cómo estás? ¿Cómo está me ves Florida? bien, me ves Sí, bien. te vemos bien. Ah, ¿Qué clima está haciendo por allá? Cuéntame.
Bueno, Florida tiene un clima en este momento de verano. Estamos en el summer. Claro, es el summer, pero hay con lluvia. Con- Entonces hace un sol y un calor fuerte, extremo a veces, hasta a veces hemos llegado a 90 y algo, 100. Wow. Pero de pronto llueve y llueve fuertísimo. Sí, Y bueno, con esta situación en nuestro Atlántico de la formación de los huracanes, bueno, tenemos también algunos vientos que se están acercando del huracán que está Erin. Y bueno, pero es así, estamos entre vientos, sol, lluvia, y truenos y unos rayos, bueno, wow. increíble que se forma, que dan miedo. Sí. No, Aquí te tienes en que España detener. Cuando llueve tenemos, fuertísimo aquí, te tienes que detener para que hasta el parabrisas no funciona es verdad, de la yo lluvia. me acuerdo porque yo conducía allá y son unas lluvias tremendas, que de pronto, Sí, que vienen de pronto, porque hace sol y de pronto te viene una lluvia y tú dices, pero ¿de dónde salió la lluvia? Increíble. sí, es verdad. De repente son lluvias como repentinas, que ves las nubosidades negras, condensadas, y de pronto está lloviendo aquí en mi casa, pero si te alejas, no sé, unas cuantas millas, ya no está lloviendo. O sea que a veces son localizadas las lluvias. Así Sí. es. Oye, saludamos a Sibla Londoño, que debe estar en Florida también. Hola, hace años, como 10 años sin Mm, vernos. Pronto cumplo 10 años de estar aquí en España ah, y estamos celebrando una expo que vamos a hacer ahorita en septiembre. Ahí vas a estar tú también con tu, con nuestro banner y ahí estás detrás con tu libro. Cuéntanos, ¿las tienes ah, ¿Tienes a la mano tu Bueno, libro? sí, tengo mis dos libros, Metamorfosis Existencial, que fue el primer libro que yo escribí en el 2021. No lo llevé a la feria del libro, pues desconocía, fue por ti que conocí que se llevaba a cabo la feria más grande del mundo, allá en Alemania, y Sí, que, bueno, es visitado por muchas personas. sí, ya Y la cantidad de stand que dijiste, 157 creo, ¿no? Que dijiste. ciento, sí, 157 países que Países que van a estar presentes. están, son cientos y cientos de stands, muchísimos. Mm. Y, y esperamos más de 300.000 personas. Imagínate, eso es casi, o sea, es tremendo, casi medio millón de personas que van a estar con nosotros, van a estar viendo tu libro, van a estar, vamos a tener un tiempo espectacular allí. De verdad que cada vez que lo veo, todos los días nos van llegando mensajes de conexión con periodistas, con editoriales, escritores. Ya nos llegaron eh, los pases de prensa y de verdad que digo, qué organización que tienen los alemanes, qué evento tan grande que es el evento literario más grande del mundo, muy importante. ¿Qué cantidad de personas vamos a tener? Varios Nobeles de literatura allí. Teníamos un Nobel, no lo tengo ahora a la mano, no, lo tengo, no puedo verlo ahorita porque tendría que pasar el WhatsApp, pero vamos a tener una Nobel de literatura allí con nosotros, escogida hace años, más el que se escoge este año, que lo escogen los primeros de octubre y ministros de cultura, o sea, eso va a ser un evento, un eventazo tremendo. Así que felicidades porque estás allí con nosotros, con tu libro Sí, que se llama Ciencia y Evolución. Cuéntanos un poco de tu nuevo libro. Bueno, yo tengo el honor de haber diseñado la portada, que es pintada a mano, para sí, que aquí lo tengo para que lo vean las personas que bella, están conectadas, que es una portada inédita de mi amiga Soraya Quintana. Bueno, ahí le original. dimos las ideas porque esta imagen que está aquí, que es la pintura de Pablo Picasso, ¿no? Eh, la Ujú. usaba mi padre para escribir un cuadernillo que él usaba que se llamaba El ascenso del hombre. Ah, Y no, no yo es tomé. Picasso, es Eh, ¿Esta el quién es? ángel en la Sistina que tiene los dedos de la Ah, creación. no, yo digo el fondo, que es Ah, ese cuerpo humano, Da Vinci sí atrás y después Da hay dos Vinci. uniones, dos uniones de Ajá, pintura, pero el dedo de la ese. creación
es No, yo maravilloso. digo Da Vinci, Da Vinci. Da Atrás, Vinci, la sí, pintura con atrás, en el que es el fondo. hombre, la medida del hombre, exacto, sí, tienes razón. Exacto. Bueno, Porque- esa figura de Da Vinci la usaba mi padre para un cuadernillo que se llamaba El ascenso del hombre, que él Sí, tienes escribía razón. para su trabajo. Ya. Sí, Gracias bueno, a Silvia, perdóname, Silvia me está mandando su WhatsApp, gracias, ya lo voy a anotar aquí de una, porque sabes que a mí se me habían borrado, Dios me está trayendo de nuevo a las personas. Yo le digo, qué Padre, bueno. tráeme de nuevo a todas mis amistades tan bellas. Tenía tres mil Mm, quinientos números, puedes creer, de 10 años, bueno, y de todos los de claro. Estados Unidos, Tienes que y hacer una agenda. gente. Porque se me había, no los había, no se pudieron todos grabar y Dios me ha ido trayendo, así que voy a llamar a Silvia, tan bella. Teníamos, sí, más de 10 años que llegué a España y no nos hemos visto, pero la amistad es la misma, el cariño. Así que bueno, saludamos a Silvia, saludamos a todos los que estén allí. Jabón Natural, a Jordi, a Marta Cuarta y bueno, los que se van uniendo. Yo había Exacto. anunciado por Facebook, pero espero que ellos se puedan venir a Instagram porque a veces Facebook es más fácil, como más fácil grabar en Instagram porque tenemos más experiencia por Facebook, un poquito más complicado sumar personas a la grabación, pero se han ido modernizando un poco. Las redes van cambiando. Un mes Y que dejes de tenemos, estar en una red, exacto, y tenemos que estar ahí expertas en todas. Así mismo. exactamente. Bueno, Sí. cuéntanos, Iris, cómo fue esa migración de Venezuela a Estados Unidos, cómo fue esa idea de escribir este libro acerca de la ciencia y de la evolución. Estuve leyendo muy bonito tu libro sobre cómo hablas del padre, que es muy importante, de la figura de tu papá, cómo te influenció allí, que es muy, muy interesante. Cuéntanos un poco acerca de tu obra literaria. Bueno, empezando, bueno, mi nombre es Iris Márquez, para los que me están viendo y no me conocen todavía, soy venezolana, nacida en Maracay, estado Aragua. Yo inicié mis procesos migratorios, o sea, primero tengo que decir que me desempeñaba en primer lugar como docente de biología, profesora de biología en Venezuela y trabajé en todas las instancias educativas, desde primaria, media general y también trabajé en la universidad. En la universidad tuve la opción, la oportunidad de desarrollar por un año la cátedra de evolución y también de trabajar 7 años en el centro, lo que se llama el Centro de Investigación, Docencia y Extensión del Departamento de Biología, que su énfasis más que todo era trabajar con las moscas de la fruta y trabajar con el cultivo in vitro de tejidos vegetales. Ujú. Entonces, sí, luego que yo comencé a trabajar en la maestría, luego que me gradué en la maestría, ocupando el tercer Ok, lugar, por cierto, eh, en el de 41 graduando, maravilloso. bueno, sí, me captaron ahí la misma universidad para desarrollar la cátedra de evolución y de una vez también trabajaba en el laboratorio con mi tutora, que ella era la jefa del laboratorio, la profesora Yolanda Fariña de Lander. Bueno, era una época muy maravillosa, pues cuando uno le apasiona la ciencia, uno se dedica a investigar, tú sabes, ese espíritu crítico, ese trabajar con el método científico, formular leyes, bueno, y ahí teoría científica, investigar, trabajar con hipótesis, y bueno, llevábamos una vida de científicos agregados allí porque éramos un equipo muy bonito. Y, y bueno, luego de eso comenzaron los cambios en nuestro país, que tú misma sabes, cambios a nivel político que llevaron a que nosotros migráramos primeramente a Chile. En Chile igual llegué trabajando en biología, trabajé en un instituto que se llama CEDAR para deportistas de alto rendimiento. Ahí Wow, tenía sí, la responsabilidad de desarrollar la biología y explicarle a los deportistas la importancia de la salud física, la importancia del sueño y del descanso
sobre todo el sueño reparador y de las lesiones, todo lo que implica esa parte que para ellos era importante y también desarrollábamos actividades científicas dentro del laboratorio. Cuéntame, Luego, ¿cuánto tiempo dime, estuviste en tu primera migración a Chile? Era tu primera migración de tu vida a Chile. sí, ¿Por qué razón viajaste a Chile y de pronto no a Estados Unidos? no, resulta que para Chile había migrado ya parte de la familia, había migrado la hermana de mi esposo con su esposo y su Ya. hijo, sí, había migrado mi hijo mayor con su esposa y mi nieto y ella tuvo en Chile su varoncito. Mm, Entonces, cuando el bebé tenía 3 meses de nacido, decidimos migrar a Chile, era porque allá mi esposo tenía dos hermanos, sus ah, sobrinos, sí. Entonces, nosotros realmente, aquí en Estados Unidos yo podría migrar para acá porque yo tenía un hijo viviendo aquí, pero todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo. es Entonces verdad. decidimos ir a conocer al nieto, mi esposo y yo. Y bueno, en ese conocer al nieto decidimos quedarnos. Claro. Sí, y estuvimos Y 3 años lograron allá el en nieto. Chile. Sí. Mi nieto es chileno, se llama Sebastián. Y mi nieta, que se llama Sofía. Y Mm, bueno, ahí comenzaron los procesos tú sabes, que tienes que hacer procesos migratorios desde el punto de vista que tienes que sacar tu ID, que tienes que inscribirte en las instancias gubernamentales que amerita el Estado, el gobierno. Y entonces logramos tener una visa temporaria por, tuvimos una visa temporaria por el término de 3 años, solo que llegó tú sabes, la crisis sanitaria a todo, a nivel mundial. Y entonces, bueno, a raíz de que obviamente las clases eran online, porque tuvieron que utilizar entonces las plataformas, Classroom, la plataforma Moodle, y para trabajar con los estudiantes. Y entonces allí yo empecé a trabajar desde mi casa. Inclusive llegué aquí a Estados Unidos y seguí trabajando online, porque comencé a trabajar con el colegio San Joseph School y ahí trabajaba con los niños de segundo grado hasta sexto y daba ciencias naturales, daba matemática, y entonces lo daba por las plataformas. Yo la plataforma Classroom sí la dominaba, pero para la plataforma Moodle tuve un entrenamiento en el instituto donde trabajaba, que es para deportistas de alto rendimiento, y realmente manejo las dos plataformas muy bien, porque tú desarrollas esa destreza, esa práctica, tú sabes, claro. cuando ya estás evaluando, los niños montan sus actividades en la plataforma, tú les mandas el feedback y la retroalimentación por la plataforma. Y bueno, fue una experiencia maravillosa. Chile es un país muy bonito. Chile tiene muchas personas muy bien preparadas, una gran cantidad de venezolanos que Chile recibió, que son médicos, que son docentes, que tienen profesiones. Y mis dos hijos, porque yo le digo a mi nuera hija, ella es ingeniero eléctrico y mi hijo ingeniero civil. Ellos trabajan en Chile en sus áreas y la educación y la asistencia a clase elemental para la educación en Chile. Bueno, lo que me hizo venirme fue que luego mi esposo quedó sin trabajo porque él trabajaba para la COPEC y resulta que para disminuir un poquito en esa, vamos a decir, crisis sanitaria, entonces él quedó sin trabajo. Luego teníamos que hacer el trámite de visa temporaria a visa permanente y teníamos que tener contratos de trabajo vigentes, pero todo confluyó que se nos dificultó los contratos de trabajo vigentes y entonces perdimos la fecha de prórroga. Mm, Entonces, oye, estábamos así como en stand-by, mi hijo, el de aquí, mi hijo menor, nos dijo, bueno, papá, vénganse, mamá, vénganse para acá, que yo los apoyo aquí, pero los apoyo estando aquí, que es diferente, pues. Entonces, bueno, ahí claro. fue cuando en noviembre del 2020, el 11, nosotros decidimos viajar para acá, para Estados Unidos. De hecho, Eso lo era plena visitamos, ya él tenía pandemia. Era plena en plena pandemia. pandemia. Sí, en plena pandemia tuvimos que cumplir los parámetros médicos, vacunas y todo, porque te piden tu, tu registro de vacuna. Y bueno, nos vinimos para acá y nos recibió mi hijo y bueno, y desde ese entonces estamos aquí. Wow, Sí, qué de hecho bien.
sí, yo trabajé desde aquí y hay la diferencia de horario entre Chile y Estados Unidos, a veces se marca de 1 hora, a veces son 2 horas. Sin embargo, estuve trabajando febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del 2021 online desde aquí con mis niños allá en que bueno, que Chile. cuando me tuve que ir, sí, en Chile, online, a través de la plataforma Classroom, pero cuando ya me tuve que ir, bueno, los niños, tanto los niños como los apoderados, porque allá en Chile le dicen apoderado, bueno, se entristecieron, preguntaban por mí, porque de verdad que la dinámica que llevábamos era muy buena, porque ellos inclusive hacían sus experimentos en casa. Yo trataba de darles experimentos que sean caseros, fáciles de realizar, con materiales reciclables, y los apoderados estaban como muy contentos Le con dicen la dinámica. apoderado. A los niños le Sí, dicen apoderado. no, a Wow. los padres no, a los padres y representantes le dicen apoderados. Pero como Apoderado. trabajaba con niños de segundo a sexto grado, los padres y representantes, como le decimos en Venezuela, están ahí y más que era online, tú sabes, los niños viendo clases desde casa porque no podían ir a la escuela por la crisis sanitaria, Claro. entonces ellos estaban más ahí enfocados en revisar y estar pendiente y controlar lo que los niños estaban viendo. Y si de realidad estaban conectados viendo la clase, tú sabes, no estaban jugando con otras pantallas abiertas, con otras cosas. Entonces era, sí. Entonces, bueno, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia maravillosa. De verdad que sí tendría que volver a trabajar en Chile, porque también trabajé dando biología a estudiantes de media en otro colegio que se llama Joaquín Vera Morales, y de verdad me fue súper bien. De verdad que el equipo directivo era un equipo que de verdad gerenciaba, y ahí me fue, porque en Chile es como obligatorio que tú debes trabajar con los PowerPoint. Entonces tienes que preparar tus láminas con anticipación, debes preparar tu sistema evaluativo, tienes que estructurar lo que ellos llaman, hay unas estructuras de evaluación que no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero sí que tienes que ser por poner criterios de evaluación a los estudiantes. Mm. Entonces, de verdad que yo volvería a trabajar, porque me encantó, ¿verdad?, el trabajo en Chile. Qué bueno. Siempre te ha tocado Sí, en esa área de, como profesora, claro. Y ahora lo sí, estás haciendo también en Estados sí, Unidos, ¿no? Qué sí. bueno. Sí, bueno, aquí en Estados Unidos estoy trabajando en una middle school, pero no estoy trabajando como educadora, porque recuerda que aquí hay un sistema en donde tú tienes que tener unos créditos aprobados y tienes que evaluar toda tu experiencia laboral con tus títulos que tienes, y a través de NACE, que es un organismo que lo hace, tiene muchas instancias dentro de NACE, hay otros organismos más micro que te hacen todo ese proceso, y entonces es un proceso que tengo que comenzar a hacer, y bueno, todo tiene su costo, tú sabes, No, todo sí, tiene, sí, vamos a dar una primicia que vas a estar en el próximo libro de inmigración, que quiero que cuentes todo eso, porque a veces se dice fácil, migré a un país, pero todo lo que conlleva, todo ese sí, cambio migratorio, que cambias de vida, cambias de lugar, de clima, de ¿no? comida, Y todo. cambias, primero en un proceso de adaptación, porque Exacto. Chile tiene como 9 meses de frío y realmente 4 meses de calor. El frío a veces, como fluctúa entre días de mucho frío y días de que son frescos y días de calor, pero Chile prácticamente tiene 9 meses de invierno. Y entonces tienes que utilizar, entonces todo un proceso adaptativo desde el momento que comienzas a utilizar el vestuario, porque debajo de tu ropa tienes que usar algo que se llama ropa polar, que es la ropa que es la que te causa un calor térmico interno para que el frío no penetre dentro de tu cuerpo. Y después arriba te pones todo lo que tu parca, tu gorro, tus tapaorejas, tus guantes, tus botas, tus medias térmicas. Y total que con eso tienes que acostumbrarte. Entonces, si entras a un carro, te lo quitas, y si sales del carro, te lo pones, porque dentro del carro, tú sabes, se mantiene el calor, se mantiene, tú sabes, el calor humano, y a veces tienen encendido lo que se llaman las calefacciones. Pero también te tienes que adaptar a eso, y te tienes que adaptar al léxico que utilizan los chilenos, muchas palabras que Ajá, tú desconoces completamente, sobre totalmente. todo cuando,
Sí, sobre todo cuando vas al mercado, que te diga que una remolacha en mi país se llama betarraga en Chile, entonces ya tú tienes que familiarizarte mucho con los términos que se utilizan Tienen diariamente, pues. muchos Sí, modismos para hablar, porque mi hija estuvo allí sí, 2 años y vino hablando con un léxico que yo no le entendía. Yo no le yo decía, no, usarlo el normal, entre comillas, del castellano, ¿no? sí, Porque sí. hay muchos modismos. Ujú. Sí, y entonces, bueno, pero bien, en la medida que pasa el tiempo y los días, tú te vas adaptando. El ser humano se adapta a todo. Tú sabes que dentro de la historia hemos demostrado que el ser humano puede adaptarse a grandes alturas con los aviones que viajan. Bueno, estos aviones que ahora son unos jets, que bueno, ¿qué te puedo decir? Los trenes y las profundidades. O sea, siempre Lo se busca dices la aquí, manera. que voy a cumplir 10 años aquí al inicio, yo lloraba con el frío, lloraba, es que me salían las lágrimas, o sea, yo no, el invierno para mí fue muy fuerte aceptarlo, no lo Sí, entendía y nos toca adaptarnos a eso, y eso que no hay nieve, como decir Alaska o decir Canadá, que tengo por allí, voy a saludar a mi amiga Yarina en Canadá, que wow, eso sí es de nieve y frío muy fuerte. España todavía ese invierno, aunque es frío, no tenemos esa nieve, a menos que de pronto algún día o 2 días de nieve, sí mucho, pero bueno, es parte de lo que hablabas, de adaptarnos como migrantes, de verle la parte buena a todo, que eso es muy positivo, y de adaptarnos también en el área de trabajo, venir, como dice, lo que venga a tu mano a hacerlo, ¿verdad? En el momento, y ahí sí, vamos saliendo adelante, es muy importante. Yo creo que el venezolano claro, está preparado a donde vamos, somos modestia aparte de los migrantes que estamos más preparados, porque tuvimos sí. una visión en nuestro país en su tiempo de tener universidades que eran muy buenas y totalmente gratuitas. Vamos a saludar a Daís, a Tonari Aura, a Leimer Valles, a Piruchaerro, es la mamá de Mariela, desde Mm, aquí de Madrid, a María Jiménez, a Nuevo Look Marta, y bueno, a todos los que se unen, gracias por estar allí escuchándonos. sí. Quería que fuésemos al éxito, te están diciendo, éxito. Ay, gracias. Gracias por estar y por escuchar mi entrevista. Bueno, y gracias a Soraya por invitarme a ser coautora del próximo libro de Claro, migraciones. Y ahí, bueno, y ahí seré más detallistas en contar por cómo, supuesto. cómo es la cultura. Sí, Todas esas historias nos ayudan porque sabes que la migración es un duelo. Yo no lo sabía hasta que me puse a estudiar consejería y ahí entendí tantas cosas que yo las había pasado desde los 17 años que salí de Venezuela a estudiar a Colombia, a otro país, y aunque tú vas a la casa de un familiar, es un duelo, se te separa de todo y yo a veces lloraba, llamaba a mi mamá y llorando, no, yo me devuelvo y mi mamá me decía, no, tú te quedas ahí estudiando porque tú te fuiste a estudiar. Y eso agradezco ahora, eso a mi madre y tener que superar muchas cosas que uno en el momento, obviamente depende de cada edad, tú lo ves diferente, lo procesas diferente. Y algo, una primicia del libro que sale ahora en septiembre con estas chicas que están aquí, que vamos a estar escribiendo el libro Migración. Tú vendrás en la segunda tanda del libro para que es en 2026. Eh, yo hablo de que si volviese a migrar, por lo menos el error que cometí de tantas migraciones que he tenido, en el 2000, que llegué a Estados Unidos, no aprendí muy bien el inglés. No, todos los días ahora estudio y mis hijos me dicen, mami, has avanzado. Pero no, como me quedé en Florida, no lo aprendí muy bien. Me defendía en mis áreas, pero si yo volviese a migrar, lo primero que debemos aprender es el idioma. Lo primero para sí, desenvolvernos totalmente y poder abrirnos a todas.
las oportunidades que nos ofrece ese país. Y eso es lo que yo aconsejo a la gente, porque nos No, y queda no nada más este país, Soraya, no nada más Estados Unidos, porque si te pones a ver y te vas a Europa, casi todos los países que lindan tienen sus linderos, vamos a decir, sus con países que son políglotas, los suizos manejan dos o tres idiomas, tres idiomas. entonces si el inglés te abre las puertas para que si viajas a esos países puedas comunicarte en inglés. Y Claro. bueno, que son idiomas universales, pues tanto el inglés como el español. Sin embargo, bueno, en España, en Francia, todavía puedes hablar español, pero si te vas un poquito más a Irlanda, Islandia y a Suiza, Suecia, hablas inglés. El inglés Donde se, es sí. sí, puede ser que en Alemania, bueno, el alemán que es un idioma complejo como el mandarín y esos idiomas de coreanos y eso, que son un poquito más complejos, sin embargo, ellos están preparados para recibirte que tú les hables en inglés. Así Entonces, es. sí, El entonces saber inglés es inglés un universal. es, Hay que un idioma aprender. básico para todos. Sí, Total, no hay, o sea, ahí no hay discusión, tienes que aprender el sí, inglés, porque es lo que sí, te va a ayudar inclusive al estudio ahora de la IA. Entro a la IA y todo está traducido en inglés, entonces tienes que empezar a traducir, necesitamos el inglés básico, es sí. importantísimo. Saludamos a Yajure Romero, Pilar Moreno Casallas, María Doris, gracias por estar aquí con nosotros, escuchando esta historia de migración, pero también una historia de ciencia de una venezolana que ha migrado a Estados Unidos. Cuéntanos un poco más sobre tu libro de ciencia de evolución. Bueno, eh, ¿Qué este más es un te libro, dime. impacta de este libro? Ujú. No, bueno, a mí estoy enamorada de mi libro. Primero porque Claro. sí, es volumen uno, viene el volumen 2, se llama Ajá, Ciencia y Evolución porque realmente evolución porque yo dicté evolución en la universidad y bueno, la ciencia y la evolución como dos grandes campos, ¿verdad? Están interrelacionados. Pero realmente lo que nació la escritura de este libro, y como lo cuento en el prefacio del libro, es ver a mi padre rodeado de tantos libros durante su larga vida, toda su vida, desde que nací, desde que tuve conciencia de mí y de las cosas que me rodeaban. Lo veía, era él sentado en la mesa del comedor rodeado de libros y él tenía muchas enciclopedias y entre esas tenía la de Charles Darwin, El origen del hombre y el origen de las especies, que fue uno de sus primeros libros famosos que tuvo. Entonces, bueno, esa curiosidad nace allí de que uno esté entonces, hurgando entre los libros de tu padre. Y mi padre y yo éramos como acoplados, porque a medida que yo fui creciendo y como se dice, como demostrando ese interés por la ciencia, y yo lo acompañaba, mi padre era topógrafo, matemático, utilizaba la astronomía de posición, pero algo más impactante o más sorprendente de mi padre es que él estudió hasta tercer año, él no pudo llegar a ser universitario, sin embargo, con estos libros de matemática de Bardol, de trigonometría, álgebra, geometría, yo decía que él tenía una inteligencia, un potencial de inteligencia alto, porque una persona que solo por ser autodidacta, leer y estudiar por sí mismo, claro. aprendía la matemática, la trigonometría, el álgebra y la geometría, y escribía con una redacción tan bonita, con una letra tan bien definida. Bueno, esas fueron sus enseñanzas, porque a veces uno no enseña con el conocimiento directo, sino que a veces uno enseña con el ejemplo. Y mi padre realmente nos dio parte en el arte y parte en lo que es la ciencia, porque mi padre, aparte de que pintaba cuadros al óleo y tocaba un instrumento en Venezuela que se llama cuatro, que tiene cuatro cuerdas, también él escribía en todas partes, cualquier cuaderno separate que tú encontrabas en la casa, eran escritos de él, escribía poemas, total Wow. que era, bueno, un escritor nato. Y gracias a eso, bueno, después que estudié en la Universidad de Biología y estudié maestría en biología, él me ayudaba muchísimo a mí porque aparte de eso, él sabía inglés, utilizaba un diccionario de bolsillo que era español-inglés
y él me traducía, él me ayudaba en dos cosas. Él escuchaba una emisora de radio en Venezuela que era científica y cuando hablaban de la molécula del ADN, cuando hablaban de la célula animal, vegetal, él escuchaba la emisora, la grababa, luego escuchaba, la escribía y me daba su material escrito para mí, Oh, para uso, sí. Y también hacía algo por mí, me ayudaba cuando llegué a la maestría. Bueno, algo que me pasó a mí, yo he sido toda mi vida buena estudiante, me encanta estudiar, me encanta sacar buenas notas. No me conformo con un 16, un 17, no me conformo con una B ni con una C, siempre buscando lo mejor, el A, el 20. Entonces en la universidad la máxima nota era 10 en la maestría y siempre buscando ese 10, así sean 9 puntos, tú sabes, 99. Mi papá me ayudaba, sí, a traducir las separatas en inglés. Entonces, cuando yo veía biología vegetal, la profesora de biología vegetal, ella le gustaba mucho cómo yo desarrollaba los temas. Cuando me paraba delante de un público grande, en un escenario, en un laboratorio, a hablar, ella entonces me dijo, yo te voy a utilizar de ejemplo a ti para que todos estos estudiantes sepan cómo se desarrolla un verdadero seminario. Entonces ella me dio tres separatas, qué hoja, bien. tallo y raíz. Hoja, tallo y raíz. Y tuve que hacer tres, preparar tres seminarios y quien me ayudó fue mi padre, porque las separatas eran en inglés y él me ayudó a traducirlas. Y yo preparé mi estructura de clase. Para ese momento se utilizaban los retroproyectores, no sé si recuerdas que eran retroproyectores de lámina de Claro. transparencia y también Ujú, eran retroproyectores que usaban, que tú podías utilizar la fotografía y proyectar la fotografía en la pared. Bueno, ahí me ujú, preparé mi material y bueno, y desarrollé realmente mis tres seminarios que todo el mundo, bueno, que yo saqué 10 en esa materia qué bien. y bueno, ya quedó, sí. Pero eso en cierta medida fue bueno y en cierta medida después tuve ciertas personas que sintieron como celo, tú sabes, algunas emociones negativas y después creían que yo he sido una persona siempre muy humilde y yo comparto mis conocimientos con las personas y el conocimiento, tú tienes un conocimiento y tú a veces dices, bueno, yo lo comparto contigo, pero a veces tienes que vender tu conocimiento, porque el Claro, conocimiento te ha costado obtenerlo. Entonces, sí, hubo personas que se molestaron, dejaron de hablarme porque pensaron que yo tenía como que la profesora me había usado a mí y yo, ay, sí, la mejor. No, no, nunca tuve ese sentimiento de sentirme por encima de nadie, sino que siempre trataba siempre de, sabes, surgir cada vez más, proponerme metas, objetivos y alcanzarlos. Y si no voy por aquí, voy por aquí. Entonces, y otra cosa que yo hacía en la universidad era siempre reunirme con personas que me sumaran y no personas que se me recostaran, por decirte algo. Entonces en eso también fui muy selectiva cuando haces una estadística y empiezas a ver un poquito hacia atrás y te das cuenta que esos que siempre estaban tratando de tener buenas notas, de salir bien, de esforzarse, tienen su recompensa y después los ven sí, triunfando. Yo lo sí. veo así, porque el que era vago, que nunca quería hacer nada, que se conformaba con un 0,5, con no sé cuánto, O al con final 10, si era 20 con 10 entonces al final no logra muchas cosas, aunque sí, ahora digan que no importa que tú hayas sido un mal estudiante, sales adelante. Wow, tienes que esforzarte mucho, porque sí, o sea, según los estudios y todo lo que nos explican, la disciplina es importante, el esforzarte es importante, el tener esa constancia. Está comprobado que si tienes, los estudios también lo dicen, si tienes más de 10.000 horas trabajadas en cierta rutina y en cierta área, tú te vas perfeccionando y es así. Todo claro, viene en ese equivocarnos y mejorarnos, en ese aprendizaje. El sí, aprendiz se vuelve un maestro. Eso es así. sí. Bueno, y puedes, desde el punto de vista empírico de la práctica, aprendes, pero también la lectura, ya que nosotros somos escritoras, Claro, la lectura también te da esa iniciación a ser una persona, a desarrollar un pensamiento más crítico, reflexivo, a sumar vocabulario, a expresarte con mayor cantidad de palabras, porque fluyes. Cuando tú lees, eso te da mucho léxico también. Y claro. entonces, y te ayuda. Entonces se aprende desde lo que es el conocimiento y con
desde el punto de vista empírico, las dos cosas. A medida que vas adquiriendo el conocimiento a través de la lectura, a través de la aplicación de ciertas metodologías, también vas creciendo a nivel de la práctica. Entonces, como dice, hay un dicho que dice, la práctica hace el hombre, ¿no? El Sí, maestro, claro. hace el maestro. Sí. Es- Mientras más Entonces, en algo, te perfeccionas. ¿Es así? sí. Entonces este libro nació de ahí. Mi padre, cuando falleció, bueno, tuvimos que hacer una organización de todos sus libros porque él tenía literaturas de ciencia y tecnología, tenía obras literarias de diferentes novelistas, tenía La Ilíada, tenía La Odisea, tenía Mujercitas, tenía Tom Sawyer, tenía la colección 70 de selecciones. ¿Tú no te acuerdas de esa colección Sí, 70 de libritos? Y tenía también sí, la colección de selecciones. Tenía claro. universitas, tenía libros de astronomía, de Carl Sagan, bueno, mi padre acumuló no sé qué cantidad de libros, yo diría que como 3.000 libros que tuvimos que empaquetar en caja y donarlos a las bibliotecas municipales de nuestra localidad. Dejamos Wow. algunos, yo dejé algunas, sí, yo dejé algunos obras en compendio, tú sabes, en volúmenes, los dejé para mí, ¿Qué sí. año fue? ¿En Y qué año fue eso? mi papá murió en el 2000, sí. No, En el 2000 tuvimos que organizar todo eso y yo recompilé todos sus manuscritos, ¿sabes? Que todos sus cuadernos, todo eso lo compilé y me lo llevé para la casa. Me llevé para su casa sus placas, qué sus bien. méritos y me llevé su currículo también, ¿Cuántos todas sus hermanos cosas. son ustedes? Somos tres hembras, sí, Ah, tres mujeres. Y no. bueno, mis hermanas se vinieron acá a los Estados Unidos ya, ellas tienen más tiempo. Yo solo tengo 4 años aquí, mis hermanas tienen 30 o más de 30. De hecho, mi hermana mayor tuvo sus hijas aquí y mi hermana menor, a pesar de que ella no es casada ni tiene hijo, ella también se vino como hace ya 25 años para acá. Entonces, Oh, este libro nace, sí, yo fui como decir la que estuvo más en conexión con mi padre y mi mamá. padre, Sí. claro. Mm, Entonces, este libro compila parte del pensamiento de mi padre porque mucha de la información la extraje de esos manuscritos que él dejó. Y de hecho el poema que está aquí es un poema que él escribió en vida, que se sí, llama El amor. qué Sí. bello. Y, Ese es y como aunque un no tengo legado. una foto, un Eso es legado, sí, un legado de lo que tu sí. papá formó en ti, te ayudó y además es que están sus poemas ahí. Qué bello. Sí, no, y está parte de su historia y también, bueno, está este libro que está estructurado en 3 capítulos grandes, lo que desarrolla es lo que nosotros en el capítulo 1, ¿verdad? Que habla de la evolución química, la evolución biológica, y hablamos, tú sabes, de la energía y la materia desde el punto de vista de todos los, vamos a decir, de los elementos electrónicos, vamos a decir, el electrón, el neutrón, el protón, desde ahí, desde esas moléculas. Y Ujú. después el capítulo 2 que va desde los prebiontes, que fueron los primeros coacervados, tú sabes, las células, esas células rudimentarias que se formaron en ese océano, decimos, gelatinoso, y luego de las células al hombre. Y por eso viene el volumen 2 porque ahora es el hombre en sociedad, la evolución del hombre en sociedad. Y bueno, como tú dices y me comentaste en un momento, también está la parte teológica de, ¿sí? Cuando yo daba evolución en la universidad, yo tenía que contrastar las teorías creacionistas con las teorías científicas de la evolución Claro, porque y tú eres entonces, creyente. Claro. sí, sí. Y entonces, bueno, hacíamos una dinámica en donde todos entendieran por qué debemos, por qué tenemos un creador y por qué debemos creer que el origen de todas las cosas del universo. Hay muchas teorías que explican el origen del universo, que si la teoría del Big Bang, que si el polvo cósmico, ¿verdad? Los científicos arraigados que dentro de la historia se han dedicado a estudiar ese tema, ellos debaten de que el sistema solar y el universo, los planetas, las estrellas y los cometas y todo se formó a raíz de ese Big Bang, que ellos lo explican, y de esa explosión cósmica. Pero los teólogos creen en que hubo un ser supremo que creó todas las cosas en el universo, una fuerza activa
que aparte de crear el planeta, el cielo, las estrellas, también creó a su Hijo unigénito y todos los ángeles. Pues eso es la creencia teológica. Total que Bueno, para no caer en discrepancia con mis estudiantes, yo les daba a ellos la oportunidad de que ellos hicieran sus propios análisis, ¿verdad? Y me entregaran y expusieran y habláramos, hiciéramos nuestro propia, ¿cómo se llama? Análisis crítico claro. de eso, sí. Porque no tenemos ¿cómo se dice? Los científicos utilizan la ciencia y la tecnología para demostrar, ¿verdad? Cómo la ciencia ha ido en conocimientos organizados y jerarquizados a través de la tecnología, que es lo que es la práctica, ¿verdad? Dar a demostrar con técnicas y procedimientos más fuertes. Eso que es establecer leyes para definir, bueno, cómo la ciencia Yo ha creo ido, que ¿verdad? cuando lo analizas, la Biblia explica todo lo que es la ciencia, porque habla del alfa y el omega. Jesucristo es el alfa y el omega, habla del principio y el fin, habla de lo que es la herencia. Y cuando vas a ver, Darwin te hablaba de ese garbanzo. Nosotros hacíamos ese experimento de que pones diferentes colores y después cómo ves cómo se multiplican los colores, cambia. Eso es genética y eso se cumple cuando tienes tu abuela tiene los ojos verdes, sales tú con los Sí, ojos verdes. con la Existe herencia, sí, algo explicado en la Biblia también. Yo creo que sí, no hay, el hombre es el que ha hecho esa división, pero cuando lo sí, estudia y Einstein, después de tanto estudiarlo, al final él aceptó que creía en un Dios, en un ser supremo, porque hay muchas cosas que el ser humano como tal no puede dar una explicación clara y está en la Biblia. Yo creo que yo lo veo que se unen y que todo lo que estamos viviendo ahora, la tecnología que ha dado la idea para crearlo, es el Dios, es el Padre, porque Él es el que nos da la sí, inteligencia para poder crear todo lo que la ciencia ha avanzado. Él es el que da sí, sabiduría a esos médicos para que, imagínate, un trasplante de corazón, trasplante de hígado, cosas que hace años atrás era imposible que la gente lo pensara. ¿Cuánta gente sí, murió por una tuberculosis? ¿Cuánta gente murió porque no había una medicación? Y ahora hasta el cáncer lo están curando, o sea, se está curando. O sea, yo sé que toda esa sabiduría viene de Dios que le da al hombre para poder diseñar tantas cosas. Es que de dónde va a venir. Yo lo veo así, imagínate nosotros tú estar en Estados Unidos y yo aquí en España y podernos ver a través de una sí, cosa que no las ves, que son las ondas sí, transparentes no los ve, sí, y que son podernos. invisibles, pero que logran esta comunicación, Increíble, increíble. Ver el sí, ordenador, la computadora y ver que hay unas pantallas unas con otras y todo se plasma y de ahí haces mil cosas. O sea, me parece que es una maravilla esa tecnología, pero esa inteligencia la tiene que dar un ser supremo, totalmente. Entonces yo creo que se combinan. El problema es que el ser humano las quiere dividir. Es lo que yo pienso. Dice, no, que es así, el ser humano siempre quiere dar su opinión, pero yo lo veo bueno, unido. ha sido como parte de la historia, ¿no? Yo digo que ha sido parte de la historia en que científicos filósofos, vamos a decir, desde Galileo Galilei, Copérnico, ¿tú te acuerdas de ellos? Yo no sé si tú te Total. acuerdas de, sí, Y que con bueno, esto, ellos como se debatían entre lo que era lo mágico y lo que era lo radical. Entonces, bueno, eso ha sido, ¿cómo te digo? La larga historia de la ciencia ha sido eso. ir En la investigando. época, sí, en la Edad Moderna, en la época del Renacimiento, se dieron todas esas filosofías que, hasta que nació el método científico, pues, ¿qué te puedo decir? No sé si has leído que, no sé si está en un salmo de la Biblia donde dice que el Padre se siente en la redondez de la tierra. O sea, ya en la Biblia decía que la tierra era redonda, pero como no No, leí, la gente y estaba inclusive la confundiendo. Biblia tiene un versículo que ahorita no recuerdo que habla del proceso del ciclo del agua. Yo no sé si tú lo recuerdas. Habla del ciclo del agua.
hay un versículo de la Biblia que ya, aparte de decir que la tierra era redonda, también hay un Claro, versículo que habla sobre el ciclo del agua. Bueno, claro. y en eso en ese, acuérdate que yo soy la autora de este libro y como Mm, tengo conocimiento científico en el hecho de que soy profesora de biología, tuve que pasar por estudios de ciencia y no claro. nada más, sino también de microbiología y de biología vegetal, anatomía y fisiología humana, en total todas las asignaturas que uno ve, nació este libro en honor a mi padre. Claro. Mi padre creía en Dios, pero él era un creyente, tú sabes, que siempre andaba buscando, preguntándose. Se sabe que el ser humano durante toda la historia se ha preguntado quiénes somos, de dónde venimos. Y esas preguntas no nada más se los hacen, él se hacía muchas preguntas sobre eso. Y entonces nace este libro en honor a él y un cúmulo, un gran conjunto de sus manuscritos que están aquí, que lo que tienen es forma, tú sabes, redacción y forma, aunque mi padre redactaba muy bonito, muy bien. Y por eso lo dividí en dos, no quise hacer un solo libro, porque él también luego habla de la evolución del hombre y su incursión en la sociedad y cómo la ciencia y la tecnología también ha dado sus avances, ¿verdad? Y cómo la humanidad, bueno, desde el punto de vista social también, la ciencia y la tecnología nos ha ayudado a los avances, así como a la inteligencia artificial. Eso es gracias a la ciencia y la tecnología. Y Claro. también gracias a la ciencia y la tecnología podemos tener plantas más jugosas, plantas o frutas con más tamaño, verduras y así la manipulación genética, tú sabes, siempre teniendo en cuenta la bioética, o sea, siempre teniendo en cuenta que debe haber Ok, una ética de trato sobre los genes y el material genético, ¿sí? claro. Entonces, bueno, espero que tenga éxito allá en las ferias del Creo que libro sí. de Alemania. Estoy feliz de participar. La primera vez que participo en una feria del libro, imagínate, y es una feria del libro grande que tiene largo y La alto más, alcance. la más Sí, grande del mundo. la Imagínate. más grande del mundo. Y lo bueno es que también se desarrolla todos los años. Todos los años se hace la feria del libro en Sí. Alemania. Ha tenido Son constancia setenta en y el siete tiempo. años. Esta es la 77ª oportunidad de la feria de años, 77 años ininterrumpidos. O sea, es Ujú. tremendo. Todo el trabajo Sí, que lleva, de verdad que están súper organizados. Se congrega todo lo mejor de la literatura, las mejores editoriales, los ministros de cultura de todos los presidentes de los países, los Nobel de literatura, bueno, los mejores escritores están allí, las redes sociales también, allí se va a preparar. El año pasado TikTok hizo un concurso y se ganó allí dieron el premio, o sea, de verdad que es un eventazo que se lo pueden perder, así que invitamos a sí. todos los que están allí. Si tienes tu libro, tu obra literaria y quieres participar con nosotros, escríbenos y todavía hay chance de poderlo hacer y te pasamos Mire, toda la... sí, y quería invitar a las personas que nos están viendo y los que nos van a ver en un futuro. Todos los seres humanos tenemos una historia, ya sea una historia personal, una historia imaginaria. Somos creativos, tenemos esos talentos, esas aptitudes. Bueno, que no tengan miedo de escribir, eh, porque mi dinámica de escribir es que escribo. También grabo mi voz hablando cosas y luego le doy forma. Y claro. las guardo, las engaveto, como dice Esther Caraval, que también ella lo hace. Ella dice que yo también me olvido de eso por una semana o dos y luego lo retomo y cuando lo retomo oye, le agrego cosas nuevas y no tener miedo a escribir y miedo a que te lean. O sea, uno tiene que empezar por algo y yo Mira, empecé por este, yo empecé por este y ahora voy por este y me luego encanta esa portada muy linda. Te digo algo, sí, no sé si estás de acuerdo, que yo sé que creo que sí, que nuestro mundo nos cambió cuando empezamos a escribir libros. Para mí fue una puerta que se abrió de la literatura espectacular. O sea, de sí. verdad, la pandemia para mí fue una oportunidad, a pesar de vivir cosas muy difíciles, de ese cambio, pero fue una oportunidad de decir, este es el tiempo y de poder estar tranquilo, reposar y escribir.
y se abrió el mundo de la literatura que es tan grande y tan hermoso. Es que cuando vas Sí. a esa feria ves gente y ves libros y libros y una belleza y tú dices, wow, qué mundo tan Mira, hermoso. quisieras tú y quisiera yo tener el tiempo, la vida eterna para poder leer esa gran cantidad de literatura. Yo he leído a Paulo Coelho, me encanta, me encantó El Alquimista porque El Alquimista tiene algo de metamorfosis existencial. Yo leí la novela de Isabel Allende, eh, algo así que tiene algo que habla sobre el invierno, detrás del invierno, o no me recuerdo bien cómo es, pero me encanta me encantó esa novela y se llama, porque la tengo, no, mira aquí, déjame, aquí se llama Más allá del invierno. Esa novela de Isabel Allende me encantó y así me ha encantado la literatura también científica. Yo también he leído a Carl Sagan, esos astrónomos, también he leído algunas lecturas del psicoanálisis, de Freud, también he leído. Entonces, todas te dejan algo, todas te Sí, dejan un crecimiento, todas te dejan una enseñanza, algo aprendes de cada una de ellas. Y de verdad que la, bueno, invito la lectura a es todas las importante, personas, sí, la a lectura es leer un básica. periódico, a leer, sí. Yo ahorita estoy leyendo unos cuentos pequeños, cortos en inglés, y wow, te dan también el entendimiento del orden, de los adjetivos y de los sustantivos y de las palabras y de las negaciones. Sí, mira, por Todos aquí los tengo días uno, déjame agacharme un poquito. una hora de Son inglés. cuenticos cortos, pero Ah, ves, son en inglés qué y te bien. dejan mucha enseñanza. Bueno, estoy en mi proceso. Tú sabes que uno nunca deja de aprender, ¿no? Y de estudiar. Mi mamá dice lo Y, mismo. sí, y Todos uno los no, días está sí, aprendiendo tan bella. sí. Y yo por lo menos que soy docente siempre escribí, porque tú haces proyectos, tú haces, ¿cómo se dice? Cuando tú trabajas con la didáctica de la ciencia, tú tienes que trabajar con proyectos, actividades, estrategias metodológicas, tú tienes que tratar de desarrollar en esos niños el pensamiento crítico, tratar de resolver problemas de su entorno. Entonces tú creas muchas cosas y a lo largo de tu vida, ¿qué escribes? Entonces realmente uno lo que está es estructurando con un libro lo que uno quiere expresar, porque Sí. expresado está. Si yo te pongo a ver en mi caso, en mi biblioteca, todos los proyectos educativos que yo he hecho en ciencia, imagínate, o sea, son muchos. Y los guardo porque uno los vuelve a repasar y ver, tú sabes. Bueno, y desarrollar las estrategias de aprendizaje para los estudiantes, modelos didácticos, desde modelos, desde estrategias didácticas, la parte, yo trabajaba mucho con lo que son los métodos, los mapas conceptuales y los mapas mentales, que me encantan mucho porque ellos ayudan a desarrollar mucho la inteligencia de la persona, del estudiante, porque ellos tienen que abordar ahí muchas cosas. Entonces, wow, realmente para mí eso me apasiona, la enseñanza Y de la ciencia en educación. te tengo una sorpresa aquí porque ya vamos al final de la entrevista porque a veces Instagram a la hora no quiere que tengamos la entrevista tan larga y a la hora de pronto nos puede cortar, ya vamos a cumplir, a tener casi una hora. Aquí tengo en este libro, me acuerdo que tú me diste una reseña y está aquí está Iris. Sí, qué linda. Qué bello, gracias por esta reseña tan bella y gracias por todo lo que hemos compartido a través de la literatura, es muy importante. Gracias por estar con Sí. nosotros en esta feria de Frankfurt, en la Buchmesse en Alemania, que es una gran Gracias por la bendición. invitación. No, por supuesto. Y Sí, saludamos a todos los que nos escuchan, Delvis Junior, Alcira de Soares, Antonia Tejero, Bridal Espinal, Sadil Los, Carpe Diem, Fricanón, Angie Ramírez, Yaru Romero, Pilar Moreno, María Doris. Y bueno, todos los que están allí, gracias por estar con nosotros, por compartir. Y bueno, mira, y cuéntanos algo que no dónde debes dejar consiguen tu pasar. libro. ¿Dónde ¿Ah? consiguen tu libro? Que es muy importante. ¿Dónde te consiguen en las redes y tu libro dónde lo compran? Muy importante. Bueno, mi libro lo compra en amazon.com, también en cualquier Amazon, porque también amazon.ex, Amazon México.
Ujú, No son unos libros costosos, son accesibles. ujú, Y, y bueno, me consiguen en Instagram a través de Miris. O sea, yo me puse Miris porque es Márquez, la M de Márquez con mi nombre, Iris. Miris. ok, Y también me consiguen en Facebook como Iris Caterina Márquez. Y también en Facebook tengo una página en donde puedo montar, que es una página como profesional, en donde coloco allí mis videos, mis libros, coloco tus videos también que comparto mucho y también sí, los de Mariela, que sí. se llama Iris Coach Vibracional, porque también soy coach vibracional internacional, Oh, de la filosofía de CRP, él es Francisco Jiménez, venezolano, quien creador de la filosofía serrepiana, que se llama Círculo de oh, Realización Personal. Sí, oh, entonces, bueno, y algo que no debes dejar pasar es que también maqueto, hago la maquetación de los libros de cualquier escritor, ¿quieres edito maquetear? si es necesario, sí, y ya he maquetado dentro de mi staff de libros maquetados 25 libros, entre esos los tuyos, Poemas de Claro. una hija Oh, madre, va- Milagros en mi vida uno y 2, por también Iris. los de Sí, también los de Teresa Álvarez Olía, Ventana, y bueno, y muchos escritores más que tú has podido incursionar en este camino de la literatura. Y bueno, te doy Importante. gracias por eso también, sí, por tenerme en cuenta siempre para que maquete los libros de tus estudiantes. Y bueno, y le pongo este servicio al público para que sepan que también hago ese trabajo con mucha dedicación, amor y tratando de ser lo más, que el libro quede con una visión, con una bonito, ¿verdad? Que quede bien Sí, estructurado, profesional, y además profesional, sí, con las reglas de Amazon, que es muy importante. sí. Las reglas de Amazon, las normas APA y ¿No? también siguiendo sugerencias de escritores como Esther Caraval, quien ella tiene su libro que también nos puso a la disposición 27 tipos de maquetaciones. Y todo eso es bueno porque todo eso suma a tu crecimiento como maquetador y como Exacto, tal vez futuro editor, sí, de libros. Bueno, exacto. gracias Soraya por la invitación, por esta entrevista tan bonita. Y Gracias. bueno, algún día que tú puedas venir a viajar para acá, para Estados Unidos, nos encontremos o yo pueda ir a España para vernos en persona. Claro, sí, nos vamos a A todo encontrar. ese público lindo que estuvo con nosotros aquí escuchando nuestra entrevista. Muchas gracias a todos y gracias, Iris, por tu tiempo. Ahora ya te dejo para que descanses después de tu trabajo y gracias, Gracias. de verdad por contar con nosotros, ser parte de este equipo tan bonito que va a Frankfurt. Así que bueno, nos seguimos continuando con la programación y seguimos también comunicándonos en todo, porque seguiremos con entrevistas. Un abrazo para Sí, todos, besos y un gracias. abrazo y gracias por estar. Cuídate. Bye bye. Igual. Bye bye.